Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 13. Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. En el colegio hicieron un gran anuncio. Premiarían a los 3 mejores trabajos investigativos realizados en parejas. Emocionados, Francisco y Juliana se pusieron manos a la obra y decidieron investigar acerca del cuidado del planeta. Llegado el día de la exposición, nosotros nacimos en un mundo muy cómodo. En la época de la Biblia se transportaban a pie o en caballos. Hoy nos transportamos en carros. Escribían a mano en grandes pergaminos. Hoy tenemos computadoras. Alumbraban las casas con lámparas de aceite. Hoy tenemos luz eléctrica. Y los papás les contaban historias a los niños. Hoy nos ponen Netflix, YouTube, Cartoon Network. Y a veces nos ponen cosas que nos fritan las neuronas. Hablaron acerca del alto costo que está pagando nuestro planeta por el abuso de la tecnología, el calentamiento global, sequías, inundaciones, deshielo de los polos, escasez de alimentos, y concluyeron su exposición con una serie de recomendaciones para cuidar el planeta desde casa. Cerrar el agua mientras nos enjabonamos o cepillamos los dientes. Apagar las luces y las pantallas cuando no se necesiten. Reciclar, caminar o usar la bicicleta. Su calificación por el trabajo investigativo fue excelente y a la hora de los premios, los ganadores del primer lugar son Francisco y Juliana. Cuando papá llegó del trabajo para felicitarlos, notó una paradójica escena. Todas las luces y las pantallas de la casa estaban prendidas, mientras ellos jugaban con el agua del lavamanos. Niños, ¿de qué les sirve ser los mejores investigadores si no ponen en práctica lo que investigaron? Aprobaron la teoría, pero reprobaron la práctica. Hemos llegado a la última lección de cómo interpretar la Biblia, pero oigan bien, podemos aprender a hacer buen uso de la hermenéutica como Jairo, volvernos especialistas en el buen manejo de los contextos, idiomas, versiones de la Biblia, convertirnos en todos unos maestros de doctrina, profecía y de pasajes difíciles. Pero si ese conocimiento de la palabra de Dios no transforma nuestras vidas, no sirve de nada. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios? En primer lugar, entendiendo el papel del Espíritu Santo. Nicodemo era un fariseo, es decir, era todo un intérprete de la Biblia. Una noche, sin que nadie lo notara, visitó a Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le explicó que ese segundo nacimiento era la transformación completa de nuestras vidas a través del bautismo del Espíritu Santo, pero el intérprete de la ley quedó como si le estuvieran hablando en chino. Habla que explicárselo con plastilina. Por eso Jesús le preguntó: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estudiar la palabra de Dios cuidadosamente y con el método apropiado es muy importante, pero es más importante que pongamos en práctica lo que aprendimos. El objetivo final de estudiar la Biblia no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine a nosotros, que cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar. Eso es lo que importa. Nicodemo recibió la lección, escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo.
Sí, el Espíritu Santo es un maestro que desea guiarnos a una comprensión más profunda de las Escrituras, pero también a la transformación de nuestras vidas en obediencia y fidelidad a la palabra. La tía Elena así lo confirma. Nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. En segundo lugar, aprendiendo de Jesús. ¿Recuerdan cómo enfrentó Jesús las tentaciones de Satanás en el desierto? Cuando fue tentado por el apetito, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación por la presunción, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Lo notan? Para cada ocasión hubo un escrito está. Y así fue que con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, logró vencer al león rugiente, haciéndolo huir como un temeroso gatito. Jesús estudió e interiorizó las Escrituras de tal modo que era capaz de recurrir a ellas y aplicarlas correctamente en los distintos sucesos de su vida. Cuando fue tentado, como justificación para expulsar a los mercaderes del templo, como respuesta a preguntas difíciles. De igual modo, nosotros debemos aplicar la Biblia a nuestras vidas, al tomar decisiones, a la hora de actuar y al predicar la palabra. En tercer lugar, pasando tiempo a solas con la Biblia. Por estos días es muy común ver a los niños mirando por la ventana, pues a través de la ventana pueden ver las cosas que durante el confinamiento no pueden tocar: un parque, una flor, una mascota. La Biblia es como una ventana que nos permite contemplar a Dios mientras llega el día en que podamos abrazarle. Y sí que es bueno pasar tiempo frente a esa ventana. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, lejos de su Padre, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Debemos apartar tiempo especial cada día para buscar a Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Nuestra vida tiende a ser agitada y llena de tensión y estrés, pero aún así sacamos tiempo para asearnos cada día. Vestirnos, peinarnos, desayunar, cepillarnos, trabajar, estudiar, etc. Si sacamos tiempo para todas esas cosas, ¿cómo no sacar tiempo para aquel que nos provee de todas esas cosas? Nuestra agenda diaria debe incluir nuestro momento a solas con la Biblia para contemplar y adorar a Dios a través de la ventana. Y finalmente, guardando la palabra en nuestro corazón. A muchos de nosotros nos costó algo de esfuerzo aprender ciertas cosas de memoria, como las tablas de multiplicar y las de dividir. Pero pasados los años nos damos cuenta de la importancia de esto y cuando la circunstancia lo amerita, como en un negocio por ejemplo, sacamos de la memoria esas operaciones matemáticas que memorizamos cuando niños y estas nos ayudan a hacer las cosas bien. Memorizar las Escrituras trae bendiciones multiplicadas. Cuando conservamos pasajes preciosos de la palabra de Dios en nuestra mente, podemos dar nueva vida a lo que aprendimos de memoria y aplicarlo en circunstancias nuevas y cambiantes. De esa manera, la Biblia impacta directamente en nuestro pensamiento y nuestras decisiones e influye en nuestros valores y comportamiento. El salmista dijo: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Una de las formas más eficaces para memorizar la Escritura es a través del canto. Con este método, memorizar Josué 1:8, por ejemplo, es muy fácil. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Francisco y Juliana entendieron que no basta con tener el conocimiento, hay que ponerlo en práctica, y desde ese día fueron más cuidadosos en apagar las luces, las pantallas y solo usar el agua necesaria. Es necesario aceptar toda la Biblia como la palabra de Dios inspirada. Es necesario aprender a interpretarla. Es necesario crecer en el conocimiento de las doctrinas, las profecías y los pasajes difíciles. Pero no olviden nunca que Nicodemo sabía todo eso y estaba perdido. Todo ese conocimiento vale la pena cuando le permitimos al Espíritu Santo transformar nuestras vidas a la luz de la palabra, cuando nos relacionamos con la Biblia como lo hizo Jesús, pasando tiempo a solas con el Padre y guardando sus dichos en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuela Sabática Like les agradece por habernos acompañado durante un trimestre más en el estudio de la Biblia. Recuerda que puedes adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes entrar a emprendumunag.org y apoyar el colportaje de nuestros jóvenes adventistas. Suscríbete a nuestro canal, así estás apoyando nuestro ministerio. Recuerden que juntos podemos crecer más.